Ana María Luisa fue la última miembro de la infame dinastía Medici, conocida por su astucia, poder y riquezas. Pero a pesar del esplendor en el que nació, su vida estuvo plagada de enfermedades, escándalos y un poder que se desvanecía. Sin embargo, en la muerte, logró una última y brillante jugada que preservó el legado de los Medici para siempre. Esta es su historia. Ana María Luisa de Medici nació en el Palazzo Pitti, el gran palacio ducal de la familia Medici en Florencia, el 11 de agosto de 1667. Como puedes notar por su nombre, ella pertenecía a la infame casa de los Medici, una de las familias aristocráticas más importantes de la Europa medieval tardía y moderna temprana. Los Medici fueron una poderosa familia de banqueros en Florencia a fines del siglo XIV, cuando la ciudad era una república. Durante los siguientes 100 años, consolidaron gradualmente el poder político, controlando efectivamente Florencia tras bambalinas. En 1532 se convirtieron formalmente en duques de Florencia, y para 1569 los Medici fueron elevados a grandes duques de Toscana, marcando la transición de una república a una monarquía hereditaria. El padre de Ana María era Cosme de Medici, y 3 años después de su nacimiento, él se convirtió en el gran duque de Toscana, como Cosme III. La madre de Ana María era Margarita Luisa de Orleans, miembro de una rama colateral de la familia real francesa. Desafortunadamente, sus padres se odiaban mutuamente. Margarita Luisa, una princesa de carácter fuerte, pensaba que Cosme era horrible y no lo ocultaba. Ella se burlaba de él en público, y la leyenda dice que incluso intentó perder a Ana María montando a caballo de manera imprudente mientras estaba embarazada. Como muchas mujeres de la realeza, no tuvo opción y fue obligada a casarse con Cosme para sellar una alianza política entre Francia y Toscana. De hecho, esta alianza llevaba más de un siglo, con los Medici y la corona francesa entrelazando sus linajes en muchas ocasiones. Pero el movimiento más audaz llegó en 1600 cuando el rey Enrique IV de Francia tomó a María de Medici, la ferozmente ambiciosa heredera florentina, como su reina. Este fue uno de varios matrimonios familiares, lo que provocó cierta endogamia entre la Casa de Medici y la Real Francesa de Borbón. También estaban estrechamente emparentados por matrimonio con la otra gran casa real de Europa, la Casa de Habsburgo, cuyas diferentes ramas gobernaban España y Austria. A estas alturas, las consecuencias de la endogamia real eran obvias para todos, sobre todo al mirar España. El rey Carlos II, quien gobernó de 1665 a 1700, era un espectáculo trágico. Enfermizo, desfigurado y atormentado por una mandíbula tan torcida que apenas podía hablar o masticar. Ana María también estaba enferma con frecuencia, y se ha especulado si generaciones de endogamia dinástica tuvieron algo que ver. Sin embargo, mientras algunos culpaban su fragilidad a generaciones de linajes entrelazados, otros afirmaban que sufría de sífilis, un rumor escandaloso que aún hoy genera debate entre los historiadores. Ana María tenía 2 hermanos, Ferdinando, el heredero que era 4 años mayor que ella, y Jean Gastone, que era 4 años menor. Pero su infancia real estuvo lejos de ser dorada. Después de años de amargas peleas, su madre abandonó la corte de los Medici y huyó a Francia en 1675, dejando atrás a Ana María de 7 años y a sus hermanos. Ahora fueron criados por su abuela, Victoria de la Rovere, y tristemente nunca volverían a ver a su madre. Solo se puede especular sobre cómo esto impactó el resto de sus vidas y el declive de su dinastía. Como la única hija del gran duque, el tema del matrimonio de Ana María fue importante desde que era niña. Hubo una propuesta temprana para casarla con su primo, el gran delfín de Francia, el heredero designado en ese momento del rey Luis XIV, aunque esto nunca se concretó. De haberse realizado, habría constituido otra capa de matrimonios entre parientes y consanguinidad entre la Casa de los Medici y la Casa Real Francesa de Borbón. En las décadas de 1670 y 1680, también fue pretendiente el rey Pedro II de Portugal. Al final, sin embargo, la alianza matrimonial que su padre aprobó fue con Johann Wilhelm, elector palatino, un importante principado en la región del Rin, en el oeste de Alemania.
Como parte del acuerdo, el elector palatino ayudó a Cosimo a obtener el título de Alteza Real, algo que lo colocó entre las filas de los reyes de Europa, a pesar de que solo ostentaba el título de Gran Duque. La pareja se casó el 5 de junio de 1691. Ana María tenía 24 años y Juan tenía 36, lo que lo hacía 12 años mayor. Durante las festividades que acompañaron, un observador contemporáneo dijo esto sobre Ana María. En su persona, ella es alta, su tez era clara, sus ojos grandes y expresivos. Tanto sus ojos como su cabello eran negros, su boca era pequeña, con labios llenos. Sus dientes eran tan blancos como el marfil. Este matrimonio fue de éxito mixto. Por un lado, Ana María y su esposo compartían el amor por la música y la cultura, y se apoyaban mutuamente en sus actividades desde su elaborado corte en la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Sin embargo, el matrimonio también estuvo marcado por la decepción, y puede que haya sido afectado por una enfermedad. Su esposo, Johann Wilhelm, fue durante años objeto de rumores sobre sífilis contraída en su primer matrimonio, antes de casarse con Ana María. Aunque su primera esposa murió de tuberculosis en 1689, los rumores sobre la sífilis nunca desaparecieron. La sífilis es una enfermedad lenta y cruel, que puede destruir el cuerpo durante décadas. Si Ana María la contrajo, eso podría explicar las enfermedades crónicas que la aquejaban, poniendo en duda si solo la endogamia era la culpable. En 1692 surgió una pista escalofriante. Ana María quedó embarazada, pero pronto tuvo un aborto espontáneo. Después de esto, ella y Johann no tendrían hijos, y con ese único embarazo perdido, la línea de los Medici se acercó aún más a la extinción. La falta de hijos de Ana María y Johann no fue solo una tragedia personal, sino que envió ondas de choque a través de la dinastía Medici. Ana María solo tenía 2 hermanos, y ambos matrimonios fueron un desastre en términos de sucesión. Ferdinando, el heredero del Gran Ducado, murió en 1713 sin hijos, mientras que la unión sin amor de Jane Gaston con Ana María de Saxe-Lomberg no produjo más que miseria y, por supuesto, ningún hijo. Para cuando Ferdinando murió, la suerte ya estaba echada. La línea directa de sangre de los Medici iba a extinguirse. En un intento desesperado por preservar su legado, el gran duque Cosimo III emitió un decreto radical declarando que su hija podría suceder en el Gran Ducado, si no quedaba ningún heredero varón. El decreto indignó a Carlos VI, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien afirmó que solo él podía modificar las leyes de sucesión, pues el Gran Ducado era un feudo imperial. Aunque admitió brevemente la reclamación de Ana María, pronto se retractó, insistiendo en que Austria y Toscana debían decidir qué casa real heredaría la corona de los Medici. Es difícil ver qué esperaba lograr Cosme con esto. Ana María tenía ya 46 años y estaba muy por encima de la edad para tener hijos. Incluso si heredara el Gran Ducado, no habría nadie que la sucediera. ¿Estaba Cosimo delirando, desesperado o esperaba otra cosa? El 25 de octubre de 1723, Cosimo III emitió una dramática proclamación final. Toscana debe permanecer independiente. Ana María Luisa sucedería sin oposición después de Gian Gastone, y solo el Gran Duque nombraría a su heredero. Fue un último intento desesperado de controlar el futuro desde su lecho de muerte. 6 días después, a los 81 años, una edad notable para su tiempo, Cosimo murió. Gian Gastón sucedió como Gran Duque de Toscana, gobernando hasta 1737, momento en el que su hermana mayor, Ana María Luisa, seguía viva y lista para heredar, tal como su padre lo había decretado. Pero el último deseo de Cosimo fue frustrado. Cuando llegó el momento, Europa le dio la espalda a su proclamación y a Ana María. Detrás de escena, las grandes potencias de Europa ya estaban tramando el futuro de Toscana. Las ruedas diplomáticas se movían en Viena, París y Madrid para poner a un Habsburgo en el trono de Toscana. Al principio la atención recayó en el infante Carlos, futuro rey de España, pero fue apartado en 1736.
La corona se prometió a Francisco de Lorena, futuro emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano, consolidando el poder de los Habsburgo y el destino de los Medici. Había poco que Ana María pudiera hacer. Toscana era simplemente demasiado pequeña para desafiar la voluntad de los gigantes de Europa. Británicos, franceses, españoles y austríacos decidieron su futuro sin considerar el legado de los Medici. Con Francisco de Lorena instalado, el Gran Ducado permaneció como una posesión de los Habsburgo hasta que las llamas de la unificación italiana arrasaron más de un siglo después. El tiempo de Ana María de regreso en Florencia fue algo peculiar. Su esposo murió en 1716 y ella volvió a Florencia desde Düsseldorf al año siguiente. Durante 20 años ella fue clave en el cambio de la corte. Ana María y su hermano Gian Gastone solo compartían la sangre y un amargo resentimiento. Él la despreciaba por haberle arreglado un matrimonio desastroso con Ana María, una mujer tan desagradable y gorda que fue blanco de burlas en la corte. Gian Gastone, mientras tanto, vivía en un exceso vulgar, conocido por vomitar en los banquetes y contar chistes obscenos. En contraste, Ana María se convirtió en el rostro refinado y respetable de la decadente dinastía Medici. Irónicamente, con la ayuda renuente de su cuñada viuda, la elegante Violente Beatriz, Ana María trabajó para salvar la imagen pública de Gian Gastone, a pesar de la antipatía mutua que hervía detrás de cada sonrisa cortesana. Gian Gastone finalmente sucumbió a lo que se describió como una acumulación de enfermedades el 9 de julio de 1737, muriendo en una neblina de dolencias, rodeado de clérigos y de su siempre atenta hermana. Con su muerte, Ana María lo heredó todo. Siglos de arte invaluable, vastas propiedades, tesoros relucientes, todo, excepto el Gran Ducado. Entonces los nuevos gobernantes tomaron el poder. Eran conocidos amargamente como los Lorena, y eran despreciados por el público florentino. A pesar de su prominencia y estatus simbólico como la última de los Medici, Ana María Luisa pudo permanecer sin ser molestada en su propia ala del Palacio Pitti. Allí llevó una vida bastante recluida, rara vez concedía audiencias y se mantenía en sus aposentos privados. Sin embargo, a pesar de su retiro de los asuntos públicos, se ganó la admiración por su notable generosidad, donando lo que hoy equivaldría a más de $1 millón al año a la caridad. A medida que envejecía, surgió el tema de su salud y, una vez más, los rumores sobre su condición sifilítica aumentaron. Los relatos de su muerte el 18 de febrero de 1743 decían que falleció tras desarrollarse un nódulo en el pecho tiempo antes. Es comprensible que esto haya llevado a la creencia de que posiblemente murió de cáncer de mama en lugar de sífilis u otra condición quizás relacionada con la endogamia familiar. Pero la verdad es que simplemente no podemos estar seguros. En 2012 sus huesos incluso fueron exhumados y estudiados usando métodos modernos para determinar cuál pudo haber sido la causa de su muerte. Sin embargo, este estudio también resultó ser inconcluso. Así que puede que nunca sepamos realmente de qué murió Ana María. En cualquier caso, tenía 75 años cuando murió, y había vivido una vida larga a pesar de sus problemas de salud de larga data. Fue sepultada en la cripta de los Medici en San Lorenzo, la misma capilla que ella ayudó a completar. Su muerte en 1743 puso fin a una de las dinastías más poderosas de Europa. Los Medici, que comenzaron como humildes prestamistas en Florencia y lucharon hasta alcanzar el poder ducal, habían terminado. El fallido intento de su padre por asegurar la sucesión se había dado mucho antes. Con la muerte de Ana María Luisa, la línea directa de los Medici desapareció. Para siempre. Más allá del papel que desempeñó en el declive y la caída de la casa de los Medici, Ana María es más conocida hoy en día por su patrocinio de las artes. Los Medici son famosos por ser los patrocinadores más importantes del Renacimiento italiano. Lorenzo de Medici y su abuelo Cosme, quienes fueron los jefes de la familia durante casi todo el siglo XV, gastaron el equivalente moderno a cientos de millones de dólares, apoyando diversas escuelas de arte y similares en la ciudad. Sandro Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Donatello y Rafael. En diferentes momentos, todos disfrutaron de su apoyo.
La familia Medici terminó con una de las colecciones de arte más grandes del mundo como resultado. A mediados del siglo XVI, los Medici iniciaron la construcción de un gran espacio para su creciente colección de arte, la Galería Uffizi. Casi 2 siglos después, Ana María heredó esa colección en su totalidad. Pinturas, esculturas y más, reunidas durante 350 años. Temiendo que pudiera dispersarse o venderse después de su muerte, tomó una acción audaz y visionaria. Ella encargó el pacto de familia, un decreto legal que prohibía que la colección saliera alguna vez de Florencia. En cambio, permanecería intacta y abierta al público en los Uffizi, preservando el legado de los Medici no a través del poder, sino a través del arte. En una época anterior al Louvre, el Prado y otros grandes museos o galerías, esto fue una visión muy adelantada a su tiempo de su parte. Gracias a sus decisiones, la Galería Uffizi abrió al público en 1705, 16 años tras su muerte, convirtiéndose en una de las primeras galerías de arte accesibles en el mundo. Hoy en día, la Galería Uffizi constituye una de las colecciones públicas más importantes de arte renacentista en todo el mundo. Alberga obras renacentistas famosas como La Primavera de Botticelli, Venus de Urbino de Tiziano y pinturas de grandes artistas del Renacimiento y Barroco, como Da Vinci y Caravaggio. Es gracias a las decisiones de Ana María que la colección permanece completa en Florencia hoy en día, como testimonio del mecenazgo de la familia Medici durante varios siglos. Así que la última de los Medici es por lo tanto una de las más grandes mecenas del arte en la historia. Gracias por ver este video sobre Ana María Luisa de Medici. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué les pareció su vida aquí abajo, en los comentarios. Y si quieren más videos como este o sobre personas de los Medici, también háganmelo saber en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan activadas las notificaciones para recibir mis videos en cuanto los suba. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.